Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y oramos que el Señor nos bendiga y nos hable. Señor Espíritu Santo, toma nuestra vida en este momento, Señor. Toma nuestro corazón, Señor. Toma nuestro ser. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado. Amado Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, ministranos. Espíritu Santo, bienvenido en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. Este texto nos habla de los tiempos finales, ¿cierto que sí? La Biblia nos dice que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos. Y esa palabra peligroso es una palabra que también encontramos en Mateo capítulo 8, verso 28. Y les invito a que miremos allá y comparemos esa palabra, tiempos peligrosos. La palabra peligrosos está también, o peligro, está en Mateo 8, 28. Y dice la palabra de Dios en ese texto: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces la palabra que dice el apóstol Pablo, que serían tiempos peligrosos, es la misma palabra que usa aquí acerca de esos demonios que eran, ¿qué? Feroces. Eran feroces, eran violentos. Esa palabra feroz, ¿cierto que sí? Esa palabra violenta, esa palabra peligrosos, eso es lo que nos habla de los últimos tiempos, que serían tiempos feroces, ¿cierto? Agresivos, violentos, peligrosos. Y precisamente eso es lo que hoy se vive, tiempos feroces, agresivos, violentos. El mundo se convulsiona con tanta maldad, con tanto pecado, con tanta situación. Cada día escuchamos en las noticias situaciones cada vez más aberrantes de la maldad del ser humano. La violencia, las guerras, los problemas sociales, la persecución contra los verdaderos cristianos, como está pasando en Nicaragua. Es decir, estamos viviendo en tiempos feroces, tiempos violentos. Y este peligro conlleva la idea precisamente de un daño, exponerse al daño. Es algo amenazante. Y el énfasis es que serían tiempos en los cuales se tratarían de sacudir los cimientos morales y espirituales de la sociedad. ¿Cierto? Un sacudimiento de los cimientos de la familia, de la moral, de la fe, de cimientos cristianos, como un remesón contra todo lo bueno. Alguien dijo que el cristianismo en un tiempo ya no sería relevante, y la batalla es contra la cultura cristiana, contra la civilización cristiana, contra todo lo que Dios ha establecido. Tiempos feroces, se levanta el mal contra todo lo que es bueno. Tremendo eso, ¿no? Tiempos feroces, cosa muy difícil. Y precisamente en la forma de la literatura hebrea habla que viene el mal contra lo de Dios y se levanta con furia
pero que Dios también se levanta y vence el mal y establece su reino. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Entonces, eso con ánimo, démosle gloria a Dios. Quiero decirles, hermanos, según la palabra de Dios, que la maldad irá aumentando cada día más, que escucharemos cada vez de cosas peores, de aberraciones tremendas, de cosas bien perversas cada vez más, y parecería que nosotros pensáramos: el cristianismo ha sido derrotado, la cultura cristiana ha sido derruida, no hay nada que hacer. Pero hay una promesa en el Apocalipsis capítulo 17, verso 14, que podemos nosotros tomar y estar seguros de que esto es una realidad. Dice la palabra de Dios: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. La maldad se levantará contra el Señor, contra su palabra, contra Dios el Padre, contra el Señor Jesucristo, contra el Espíritu Santo, contra todo lo bueno. Pelearán contra el Cordero, pero mire lo que dice la palabra: el Cordero los vencerá. Cuando se cierre el último capítulo de la historia, no vencerá el mal, ni Satanás, ni los demonios, ni el anticristo, ni toda la perversidad del mundo, sino que el que triunfa por siempre es el Señor Jesús. Por eso la Biblia dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, dice el Señor en su palabra. Y yo les quiero animar, amados hermanos, que así veamos que el mundo cada día es peor, que la maldad es peor. Peleemos esa batalla y sigamos firmes, porque el Señor promete que al final de todo, en el último capítulo, el Señor vence sobre todo lo malo. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Pero el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El Señor dice: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor nos dice que sigamos adelante, que luchemos. Y si alguien está desanimado, quizá alguien hasta está pensando volver atrás, reciba fuerzas hoy en el nombre de Jesús y levántese en el nombre de Cristo, porque como le dijo el Señor al profeta Elías: levántate, porque largo camino te queda. Hay que seguir luchando y hay que seguir batallando. La maldad está en el mundo, pero algo tremendo es que también la maldad ha ido impregnando la iglesia. Y esto es lo que los escritores sagrados hablaban de la apostasía. ¿Qué quiere decir esto de la apostasía? La palabra apostasía significa abandonar, dejar. La Biblia dice que en los últimos tiempos muchos abandonarían la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo esto, ya el Señor lo había dicho, 2 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que nosotros que hemos creído en el Señor debemos permanecer en la fe. La palabra apostasía es desertar, es abandonar, es dejar la verdadera fe. Y esa es la batalla que nosotros estamos luchando todos los días. No apartarnos del Señor. Los engaños de Satanás también son contra la iglesia. Los ataques del enemigo también son contra los cristianos, para que el cristiano abandone esa confianza en Dios, para que el cristiano se aleje de Dios, pero que hoy tomemos la decisión y le digamos: Señor, yo quiero perseverar hasta el fin, nunca quiero volver atrás, quiero guardar la fe, la buena conciencia, quiero estar contigo, quiero caminar con el Señor. ¿Cuántos queremos perseverar hasta el fin? Porque esa es la batalla. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Es decir, que escucharán falsos maestros. Hoy en el internet cuántas enseñanzas falsas hay. Por eso les he dicho, en lugar de estar adherido al internet, lea y estudie la Biblia de una manera personal. Sea amigo de la palabra de Dios.
no esté buscando un camino fácil para que alguien sencillamente le dé soluciones. La respuesta está en el Señor Jesucristo y en su palabra. Pero dice que muchos apostatarán escuchando enseñanzas diversas. En estos tiempos de la pandemia, algunas personas se apartaron de Dios porque pusieron oído a las fábulas, pusieron oído a un maestro y al otro y al uno y al otro, y cuando menos esperaron estaban confundidos, pero se olvidaron de leer sus Biblias, se olvidaron de nutrirse con las buenas palabras de la fe y de la doctrina que hemos recibido del Nuevo Testamento, de toda la palabra de Dios. Tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios. Ahora nos habla precisamente Timoteo, que hemos leído, que en los postreros tiempos habrá, precisamente en los tiempos peligrosos, feroces, terribles, habrá corrupción de las personas, y esto es lo que vamos a ver ahora. Pero dice el versículo 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A qué se refiere? Que estas desagradables características que vamos a estudiar del carácter de la gente de los últimos tiempos, muchas veces también está en la gente que asiste a las iglesias, que parecen cristianos pero no lo son. Por eso dice, tendrán apariencia de piedad. Parece que fueran, pero no lo son. Por eso nosotros tenemos que ser genuinos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Verdaderos siervos de Dios, verdaderos cristianos. No solamente aparentes cristianos, sino verdaderos cristianos. Usted sabe que hay unas frutas que hacen artificiales, hay unas flores que hacen artificiales, hay unas plantas que hacen artificiales. Usted ve esa planta, esa mata, y usted se acerca y usted cree que es real, ¿cierto? ¿Sí lo ha visto? Y empieza, y hasta estando a centímetros, y hasta allá, cuando hasta allá llega y palpa, dice, uy, no, es de plástico, es de papel, es artificial. Resulta que en el cristianismo pasa algo así. Parece que algunas personas son verdaderamente, pero cuando hay un escrutinio por la palabra, se descubre que solo era una apariencia. Pero que ninguno de nosotros estemos en apariencia, sino que realmente estemos conectados con Jesucristo, tengamos la vida de Dios y seamos verdaderos cristianos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Qué hermoso estar conectados con el Señor y ser verdaderos siervos de Dios. Bueno, en otra oportunidad hablaríamos acerca de la apostasía, pero el tiempo no nos da acerca de esto. Pero quiero mencionar solamente que la gente abandona la fe porque llega en un momento en que niegan a Cristo, segunda de Pedro 2:1. No se someten a la palabra de Dios, primera de Timoteo 6:3. Porque no le dan gloria y gracias a Dios, o Romanos 1:21 más bien. Porque descuidan la verdadera fe y la limpia conciencia, primera de Timoteo 1:19. Y esto lo veremos luego, si Dios nos lo permite, en otra oportunidad. Pero ojo con esto, permanecer en Cristo y no abandonar a Cristo. Pero entonces, volviendo al texto que nosotros hemos leído inicialmente, nos habla de los tiempos peligrosos, y entre lo que nos dice de los tiempos peligrosos es que el carácter de las personas será un carácter muy malo. Y esto es lo que nosotros vemos en el mundo. Cierto que sí, dice la Biblia, porque habrá, versículo 2, habrán hombres amadores de sí mismos. Es decir, personas egocéntricas, personas que solo piensan en sí, que para ellos son más importantes que Dios, con un ego muy grande, egocéntricos. Pero recordemos que Juan el Bautista dijo del Señor, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Dice Juan 3:30, es necesario que Él crezca pero que yo mengüe. El verdadero cristiano no se basa en su ego, en su opinión, en su concepto, sino que él dice, yo quiero que el Señor sea el más grande en mi vida, que Él se siente en el trono de mi corazón y no vive egocéntricamente. La palabra de Dios dice entonces que habrán amadores de sí mismos,
Y muchas veces en el pueblo de Dios hay personas muy egocéntricas, ególatras, que se adoran a sí mismos en lugar de adorar al Dios verdadero. Pero qué importante es que nos centremos en el Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? El evangelio no es antropocéntrico, sino que es teocéntrico. Es decir, que el centro es Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? En segundo lugar, nos dice que serán gente amadora del dinero. Dice que son avaros. Tremendo esto. La Biblia dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a las riquezas y servir a Dios a la vez, porque descuidará a uno de esos dos amos. El dinero es un buen siervo, pero es un mal amo. Cuando las personas permiten que el dinero sea su Dios, es decir, no hay lugar para los principios morales, no hay lugar para fortalecer la familia, no hay lugar para crecer espiritualmente, porque lo único que importa es el dinero. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, Dios quiere que prosperemos, por supuesto que sí, pero que el dinero no se vuelva nuestro Dios. Muchas veces se sacrifica la familia. La persona por hacer dinero descuida a sus hijos, su esposa, su relación familiar y solo piensa en dinero. Sí, hay que lograr avanzar, pero hay prioridades. Primero Dios, segundo la familia y luego las demás cosas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces cuidado con esto, porque una de las cosas que va carcomiendo el carácter de una persona es cuando la persona se vuelve amadora del dinero. Cierto que sí, del griego filargiros, es decir, que ama el dinero, ¿cierto? Que está pendiente solamente de esto. En tercer lugar, pongámosle atención, dice la palabra que serán vanagloriosos. Esto nos habla de personas que significa que se creen mejores y más importantes que otros. Es la persona que habla siempre de cosas muy grandes, de logros muy grandes, que habla de sí mismo como si fuera lo máximo, vanaglorioso. Romanos capítulo 12, verso 3 dice: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Sí, es estas personas que pretenden ser más de lo que realmente son, que hablan de hazañas, de cosas tremendas. Pero aquí que vemos que es algo centrado solamente en la vanagloria, vanagloriosos. ¿Qué es vanagloria? Es gloria falsa. La verdadera gloria está en Dios. Recordemos que la palabra gloria habla de peso, de cabod, de doxas, que habla de distinción. El verdadero poderoso, el verdadero grande, el verdadero maravilloso se llama el Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos exaltamos al Señor? Entonces lo que nosotros observamos, que el carácter de las personas de los últimos tiempos es un carácter muy centrado en sí, en la persona, como si fuera lo máximo de este mundo. Pero qué bueno es volvernos a Dios y verlo como el más grande, porque allí tendremos respuestas. Mientras nos centremos solamente en nosotros y en nuestros logros y en lo que nosotros somos, encontraremos solo fracaso. Pero el Señor dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. El Señor dice en su palabra que vengamos a Él todos los que estamos trabajados y cargados, que Él nos hará descansar. Es decir, la respuesta está en nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Salgámonos de esa forma egocéntrica, vanagloriosa, y miremos solo a Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. También dice la palabra que estamos en 2 Timoteo capítulo 3, cierto que sí, en el versículo 2 dice que serán soberbios. Es decir, esta palabra significa arrogante, que cree estar por encima de todos los demás. Es decir, él piensa que está sobre todos. Espiritualmente se cree mejor, se cree superior,
Y podemos aplicarlo ya en el contexto religioso. El orgullo puede ser espiritual, ¿no? Soberbio es una persona que se cree superior a todos. Pero dice Santiago 4:6, Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso la palabra insiste tanto, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. El grande, el poderoso, el maravilloso es nuestro Dios. A Él sea toda la gloria, ¿cierto que sí? Entonces, no pensemos ser mejores que los demás. Todos nosotros necesitamos de Dios. ¿Qué haríamos nosotros sin Dios? No lograríamos nada. No es por nuestras virtudes, no es que seamos mejores. También dice el texto, entonces vayamos pensando, porque al mirar estos énfasis podemos observar que algo de eso está en nosotros. Pero como ustedes saben, los mensajes, aunque sean acuciosos, sean directos, incisivos, no son para condenar, sino es para reflexionar y ser restaurados, volver a la fuente de nuestra salvación, no caer en el sistema pagano, sino volver al Señor y ser restaurados, porque el Señor quiere levantar un pueblo poderoso que lo adore y lo bendiga. Dice la palabra, estamos en 2 de Timoteo capítulo 3, cierto versículo 2, y después de soberbios, ¿qué dice? Blasfemos. Entonces es la persona que se deleita en insultar, ofender con palabras, ¿cierto? A Dios, pero también a las personas, con palabras y con acciones, blasfemos, que hablan mal, que dicen palabras fuertes contra la gente y contra Dios primeramente. Y aquí luego dice desobedientes a los padres, literalmente, ¿cierto? Literal. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que esa característica de corrupción de los últimos tiempos también tendría que ver con no honrar a los padres, con no honrar la autoridad, no honrar esos padres que Dios ha dado. En el contexto del Nuevo Testamento, los griegos, los romanos, consideraban una gran ofensa deshonrar a los padres. Y en el contexto hebreo también mucho más. ¿Cómo sería que cuando alguien maltrataba a su papá o a su mamá, estaba expuesto a ser muerto? Era peligro de muerte. Y en algunas leyes aún del Antiguo Testamento hablaba de muerte para los hijos contumaces. Tremendo esto, pero nos está hablando que en los últimos tiempos serían desobedientes a los padres, una generación anárquica, una generación que hace lo que le viene en gana, una generación que no se somete a nadie. Por eso la importancia del principio de autoridad. Dios ha establecido autoridad donde quiera que vayamos, y la aplicación es esa. El verdadero siervo de Dios reconoce la autoridad y honra la autoridad. Pero dice también la palabra que serán, ¿qué sigue allí? A ver, estamos en el versículo 2. ¿Cuántos tienen Biblia? Gloria a Dios. Dice que serán ingratos. ¿Cierto? Esta palabra, o sea, desagradecidos, es que se niegan a reconocer la deuda que tienen con Dios y con otras personas. La ingratitud. La Biblia habla de que el carácter de la gente de los últimos tiempos será también la ingratitud. Ellos no ven la necesidad de decir gracias a Dios. ¿Qué gracias a Dios? Ni qué gracias a nadie, ¿cierto? Porque dice la Biblia que esa característica de la ingratitud estará en la gente de los últimos tiempos. Y la ingratitud es uno de los pecados más generalizados en el día de hoy. Ahora preguntémonos, ¿somos desagradecidos? Quizá usted se levanta o me levanto en la mañana y empezamos a quejarnos porque no tenemos ciertas cosas, porque no hemos logrado ciertas metas, pero no le damos gracias a Dios porque podemos respirar, porque podemos caminar, porque podemos venir hoy a la reunión, porque podemos laborar. Cuidado si ese
esa bacteria maligna del desagradecimiento está rondando el corazón, y seamos agradecidos, porque más es lo bueno que Dios nos ha dado que algunas cosas negativas. Démosle gracias, démosle gloria, démosle honra, ¿cierto? Digamos gracias, gracias, gracias. El corazón agradecido atrae la bendición de Dios. Qué importante es esto. Ser agradecidos también en la familia, cuando la esposa nos sirve, cuando nuestros padres nos ayudan, cuando nuestros hijos también nos ayudan. Algunos viven hablando mal de los hijos, pero no se acuerda cuando el hijo le ha dado una ofrenda, le ha dado una ayuda. Vivimos siempre pensando lo malo y hablando lo malo, hasta de la iglesia y de todo. Más bien digamos gracias, Señor, y agradezcamos a los que en algún momento nos han ayudado. Cierto que sí, porque una de las características de los últimos tiempos es que serían gente desagradecida. Por otro lado, dice que impíos, la palabra griega anosios, es decir, que no respetan las leyes, impíos, que no respetan las leyes ni escritas, ni tácitas, ni las normas básicas. Es decir, esa gente que es anárquica, que hace lo que se le da la gana. Perdóneme que sea tan directo, ¿cierto? Así hay gente en la iglesia que dice, a mí no me manda nadie, lo que yo decido lo hago. Y entonces a veces se atropellan normas de familia, normas, digamos, sociales, empresariales, eclesiásticas, hasta civiles. ¿Cierto que sí? Ese es el carácter de la gente de los últimos tiempos. Gente sin ley, gente que hace lo que quiera. Mire que eso es terrible, hermanos. Eso es terrible, hacer lo que a uno le da la gana es terrible, porque no hay límites, sencillamente dice yo lo hago porque yo lo digo y punto. Pero Dios ha puesto unos límites. ¿Cierto que sí? ¿Qué tal que no hubiese límites? Hay límites, ¿cierto?, para el esposo, para la esposa. Hay límites para el presidente de la república. Hay límite para los generales del ejército. Hay normas para todos los funcionarios públicos, para los maestros, para los cristianos. Y qué hermoso es vivir en normas. No en legalismo, pero sí en normas que son saludables. Porque Dios dio sus mandamientos no para destruirnos, sino que dio sus mandamientos para que vivamos en bendición, para que tengamos el respaldo de Dios. Pongamos un ejemplo para ilustrarlo. Dios ha puesto unas normas en cuanto, digamos, la sexualidad. ¿Cierto que sí? Entonces, por ejemplo, dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Entonces Dios dice que la sexualidad no la debe practicar, pero en el pacto, ¿cierto? El hombre y la mujer en el pacto matrimonial. Entonces todo lo que es fuera del pacto matrimonial es algo fuera de la norma, fuera del orden de Dios. Dios estableció un hombre y una mujer unidos en pacto de matrimonio. Por eso las relaciones extramatrimoniales, que se llaman adulterio, no son de acuerdo al plan de Dios, es un desorden. Las relaciones prematrimoniales, o sea, la fornicación, tampoco está en el propósito de Dios. Las relaciones entre dos varones, entre dos mujeres, las relaciones con animales. Estaba leyendo, estamos en un retiro de parejas en Laura Mina Casanare con mi esposa la semana pasada, entonces tuve que investigar. Entonces había un material que dice que una mujer se casó con una serpiente. Se casó ante 2,000 personas. Un hombre lo hicieron casar con una cabra porque abusaba de la cabra, y allá en la India lo obligaron a casarse con la cabra. A otro muchacho lo obligaron a casarse con una vaca por sus conductas perversas, ¿cierto que sí? Pero qué hermoso es cuando se vuelve al orden de la palabra de Dios, porque, por ejemplo, cuando se guardan las normas en el área sexual, no habrán enfermedades venéreas, no habrán embarazos indeseados. ¿Cierto que sí? No habrá, es decir, que el dinero se va como el agua. ¿Por qué? Porque una persona que es inmoral, que tiene una y que tiene otra, pues tiene que sacar plata, ¿cierto? Y estar repartiendo la plata y queda en la ruina. Mire la sabiduría de los mandamientos de Dios. ¿Cuántos dicen? Pero digan algo, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos viendo solo un ejemplo, pero cada mandamiento de Dios nos protege.
Cada mandamiento de Dios nos libra, cada mandamiento de Dios nos guarda de que no seamos destruidos. Por eso no podemos ser antinominianos, o sea, no podemos ser ante las normas que Dios ha establecido y las normas que la misma sociedad ha establecido. Una persona que se vive pasando los semáforos en rojo y de pronto dice, bueno, aquí no hay nadie, y pasa un día que no se dé cuenta, no vio al motociclista y el problema que se le armó. ¿Sí me hago entender? Las normas en la empresa, y dice, no, el supervisor dijo tal cosa, pero ese supervisor es un hijo del diablo, yo soy un siervo de Dios, yo hago lo que quiera. No puede ser así. Hay normas donde quiera que estemos, y así seamos cristianos con más veras. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, el orden en la iglesia, Dios ha establecido pastores, líderes. Dice, a mí no me importa lo que diga el pastor, yo lo hago porque yo quiero. Eso se llama desorden. Entonces, es importante que entendamos que estas malas características que vemos aquí no nos impregnen, no nos destruyan, porque esas características destruyen a la gente, los llevan a la miseria. Tremendo espiritual y en todo sentido. Vamos a continuar entonces. ¿En qué versículo vamos? En el 2, ¿sí? Entonces dice que ingratos, impíos, ya dijimos de impíos, ¿no? Y ahora vamos al versículo 3, sin afecto natural. Es decir, son personas privadas de todo afecto humano, es decir, que no tienen ese afecto hacia los lazos, ni siquiera los lazos familiares, ¿cierto? El amor por su familia, por su esposa, por sus hijos, por sus padres. Entonces dice sin afecto natural. Son esas personas que, por ejemplo, no les da la misma al niño recién nacido y se van. Y el niño necesita leche, necesita pañales y el tipo se fue. Sin afecto natural. Eso es a lo que se refiere. O sea, que no hay ese nexo de familia. Por ejemplo, cuando el padre está anciano y dice, este viejo, no dice mi papá, sino dice, viejo me tiene aburrido, y lo manda por allá a una institución. Pero ni siquiera lo visita, no pregunta por él, dice, allá lo boté, ¿y acaso no le pago la mensualidad? Tremendo, sin afecto natural. Cierto que dice, como una señora que dijo, ese hijo que yo tengo me tiene tan emproblemada que yo lo que quiero es que lo maten. Imagínense una mamá que dice que maten al hijo sin afecto natural. Esposas que quieren que su esposo se muera. Cerremos los ojos y levante la mano. Alguna que algún día ha dicho, se muera de viejo. Bueno, yo sé que aquí no hay de esas, pero hay una que otra por allá en otras iglesias. Sin afecto natural, ya no ama a su esposo. Dices que el amor se acabó. Pues mire, el amor de Dios no se acaba. Cuando esas esposas o esposos vienen con una bobada, hermano, es que eso es una tontería, que llega y dice, es que ya no te amo. Eso es una mentira, porque es que eso no es que fue un enamoramiento. El amor es como el amor de Dios, que Él nos ama, siempre nos ama, y Dios nos dice, es que ya no te amo. Cuidado con eso. Vamos a preguntar por aquí, voy a bajar a preguntar. ¿Cuál está diciendo? Es que ya no te amo. Le dice el esposo, es que ya no. Eso es una cuestión ridícula. Perdóneme que sea tan agresivo, pero eso es ridículo, eso es absurdo. Ay, no, que ya no te amo. ¿Quién dijo eso? Que ya no te amo. Es que el amor viene de Dios. ¿Sí me hago entender? Recuerde cuando el Señor en las bodas de Caná de Galilea, ¿qué milagro hizo? Cambió el agua en vino. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Les dio una vida mejor. Es decir, el amor humano se acaba, pero cuando Dios da el mejor vino, el amor de Dios nunca se acaba. Pero digan, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ojo con eso. Cuando le dices, es que ya no te amo, es que ya el amor se apagó. Pues es que no es el amor, es el amor de Dios que fluye y en él hay victoria. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ojo con eso. Dice que no tendrán afecto natural. Qué cosa tan tremenda. Pero lo tremendo es que a veces eso pasa en la iglesia, en los que decimos ser cristianos. Por eso tenemos que evaluarnos en esa lista y decir, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Porque quizá en cualquiera de esas cositas caemos.
alguno de nosotros, o estamos tratando, sin darnos cuenta, nos estamos metiendo en un terreno peligroso. En cualquiera de estos, porque son tiempos feroces, tiempos peligrosos. Entonces yo tengo que decirle: Señor, ayúdame a volver al verdadero camino. Ayúdame a ser un verdadero cristiano. Cuando estas cosas se estén filtrando, usted nota que se está eso colocando en su vida, clamemos a Dios, busquemos a Dios, llenémonos de Dios. Digámosle: Señor, esto no te agrada, esto no es tuyo, yo quiero ser un cristiano sano. Digan amén, hermanos. Sigamos. Entonces dice la palabra, entonces, ¿dónde vamos? Sin afecto natural. Luego dice que implacables. Entonces, implacables es una persona que está tan dominada por el odio que nunca aceptará una tregua con la persona que ha peleado. Es decir, habla de una dureza de mente y una amargura inflexible. Es esa persona que odia hasta la muerte. Y se me la hizo y me la paga. Y hasta le piden perdón. A veces le pasa a las mujeres. El esposo tiene que pedirle perdón 10 veces. A veces hasta 20. Y entonces el esposo ya se aburre y le dice: pues no me perdone, ya que le he pedido perdón 20 veces y no me perdona. ¿Cierto? Claro que no se va a aprovechar de eso ningún varón, ¿cierto que sí? Pero entonces dice que los implacables son... dice el texto literalmente ¿cuál es? Implacables, ¿sí? Entonces está hablando de personas que no dan tregua a su odio y que son inflexibles, dureza de mente, amargura inflexible. ¿Ustedes creen que en una congregación pueden haber personas así? Sí, es posible, pero que Dios, para eso es la enseñanza, para que nos sanemos en la fe. Dice entonces que serán calumniadores. Tremendo. ¿Sabe que esa palabra calumniadores, en qué versículo? Versículo 3, calumniadores es la palabra griega diabolos, o sea, serán diablos. Es la misma palabra para diablo en el latín, o en el castellano más bien. Entonces, porque el diablo es un calumniador. ¿Sí me hago entender? Entonces es el que procura quitarle el buen nombre a otra persona. ¿Cierto? Comentan cosas maliciosamente para quitarle el buen nombre, ni siquiera investigan. Es decir, estas personas que van comentando de otro y de otra persona, pero ni siquiera investigan, ni siquiera preguntan, sino que van diciendo cosas. Eso es muy grave, ¿cierto que sí? Usted es de esas personas calumniadoras que le gusta rajar del prójimo y le inventa un poco y a veces le inventa más de la cuenta y ni siquiera ha confirmado si es verdad. Cuidado con eso. Entonces, la palabra dice que serán calumniadores, está hablando de esa persona que le quita el buen nombre a otros. Por supuesto, muchas veces inventando más allá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos tener cuidado? No debemos hablar de las demás personas. Como alguien dijo, si no hay algo negativo, mejor me quedo callado. Si usted se pone a hablar mal de la gente, ¿eso va a solucionar algo? ¿Se pone a hablar del hermano, soluciona algo? Lo que hace es agrandar el problema. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuidado con esto, seamos sanos en la fe. Levanten la mano los calumniadores. Yo sé que aquí no hay nada de eso. Dice también que intemperantes. Entonces, intemperante es una persona que no gobierna sus deseos, que no controla sus impulsos, ¿cierto? Que no se controla a sí mismo en todo sentido. No controla sus palabras, sus emociones, sus acciones, sus pasiones. Son intemperantes. Pero recordemos que al verdadero cristiano lo controla el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Entonces no es intemperante, no se deja llevar por esos vicios, por esas pasiones, por lo que su carne le pide, sino que a él lo controla el Espíritu Santo. Por eso la iglesia del Señor tiene que entrar en sanidad en muchas cosas, porque realmente en muchos que se dicen ser cristianos, estas cosas están en el corazón. Pero tenemos que volver a Dios, tenemos que buscar al Señor y el Señor nos va a restaurar. Dice que también los crueles. Entonces esa palabra cruel significa despiadado, significa salvaje. Y un comentarista, Matthew Henry,
dice que más se referiría como a las fieras, es decir, como la característica de una fiera. Cuando un león va a comerse un cervatillo, ¿le tiene compasión? No le tiene compasión, es acabarlo de una, cierto que sí. Entonces dice que son crueles, o sea, despiadados, que no tienen sensibilidad ni compasión. Yo recuerdo que yo hablaba con un hermano que había estado en una institución del Estado, y entonces este hermano era muy duro de corazón, y él lo confesó y oramos, y bueno, esto pasó hace muchos años. Era muy duro de corazón, y él dice, yo me volví así porque cuando yo estaba en cierta institución, nosotros, decía él, agarraban a una persona, lo amarraban de los pies o lo amarraban de las manos a una camioneta y arrancaban con la persona y arrastraban la persona hasta que la persona moría. Y los torturaban, realmente eran, pues por supuesto, torturas. Y entonces él dice, y nosotros los veíamos sufrir y no se nos movía nada por dentro. Decía, a mí más me hace sufrir cuando un perrito lo atropella un carro, cuando le pasa algo, pero ver una persona muriéndose, desangrándose, no me causa nada. Tremendo, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a esa situación de insensibilidad? Esto dice crueles. Entonces, la única respuesta está en el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que puede cambiar nuestro corazón? Por eso urgentemente necesitamos volvernos a Dios y evaluar si estamos en la fe, y si no estamos en la fe, decirle, Señor, ayúdame, porque digo que soy cristiano, pero estas características de maldad están en mí, que evidencian que aparentemente lo soy, pero las evidencias dicen otra cosa. ¿Me hago entender? Entonces, que Dios nos ayude y que Dios fortalezca nuestra vida, porque un manzano es manzano porque tiene todas las características de un manzano. Pero ¿cómo se llama? Una mata de pera. Un cerezo, cambiémosla. Un cerezo no puede decir que es manzano, porque tiene las características de cerezo. ¿Me hago entender? ¿Qué características tiene usted? ¿Qué características tengo yo? Aquí todos somos santos. Hasta el pastor es santo. Todos. Pero ¿quiénes somos nosotros? Claro, por la sangre, como predicaba el pastor Mario, por la posición. Pero eso tiene que evidenciarse con la realidad de quiénes somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos llama? Sí somos hijos de Dios, por supuesto, pero esas características se tienen que reflejar en nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No sentirnos condenados, sino decirle, Padre, que se manifieste esa obra tuya en mi vida. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Es decir, que no aman lo bueno, sino aman lo malo. Yo recuerdo una joven que decía, yo no quiero tener un novio de esos bobos buenos. Decía la muchacha, a mí me gustan los hombres malos. ¿Cierto? Y hay mujeres raras, ¿no? Hermana, reflexione. Sí, hay mujeres que les gustan los hombres malos. Les gusta que les peguen, les gusta que llegue borracho, que sea... Bueno, al menos esa joven decía eso. No, yo no quiero jóvenes así, cristianos, que buenos. Me gustan los hombres malos. Entonces dice, aborrecedores de lo bueno. Es decir, que no les gusta lo bueno, ni les gusta caminar con gente de bien. Le aburre andar con alguien de bien. Se cansa, ¿cierto que sí? Esa mujer que dice, pero este tipo, este esposo, no le gusta la parranda. No le gustan estoy pisando el pabellón. No le gustan las drogas, no le gusta la vida alegre. Dice, es un tonto, es un bobo. No es un tonto, no es un bobo, es un hombre temeroso de Dios, que le traerá estabilidad, que le traerá bendición, que le traerá prosperidad a ella
y también a los hijos. Entonces cuidado con eso, mujer. Dice, nunca me lleva a la feria de Cali, nunca me lleva al carnaval de Barranquilla. ¿Qué va a encontrar usted allá? ¿Cuántos me están escuchando? Ustedes dirán, ¿quién le contaría? No, a mí no me contó nadie, pero hay mujeres que les gusta lo malo. ¿Sí me hago entender? Cuidado. Malas características. Bueno, continuemos. Entonces, que no les gusta lo bueno ni andar con gente que hace el bien, los aburre, los incomoda. Traidores. Entonces, traidores son las personas delatoras, del griego prodotes, que significa gente que traiciona a sus amigos, o sea, traicioneros. Traiciona a sus amigos acusándolos, informando contra ellos y vendiéndolos. En la época del cristianismo había muchos traidores. Por ejemplo, si alguien quería quedarse con la propiedad de otro, le levantaba una calumnia al vecino cristiano y le decía, mire, ese cristiano no adora al Dios de los romanos, al César. Y entonces se venía el imperio romano y lo expropiaba al cristiano porque otro lo vendía, en otras palabras. Entonces, de eso se trata. Cuando los comunistas tomaron Rusia, y lo han hecho siempre en Cuba y todo esto, la lealtad a la familia no vale. ¿Ustedes recuerdan ese caso de esa persona que nos dio un testimonio que fue a Cuba y que en Cuba todas las vacas de Cuba le pertenecen al gobierno de Cuba, o sea, a los Castro? ¿Sí me hago entender? Hablemos cómo es la cosa. En Cuba el que cuide una vaca no se la puede comer. Así la haya criado, así le haya dado la comida, así la haya cuidado, no se la puede comer porque todas las vacas son del Estado. Eso es injusto, porque si usted tiene una res, si usted la cuida, pues es su res, usted la puede consumir. ¿Es así o no es así? Pero allá no. Allá todo es del Estado. Entonces el misionero nos contó que un joven fue al ejército a cumplir su servicio militar y entonces el muchacho volvió, creo que son 2 años, no sé cuánto más tiempo, él volvió feliz a su casa nuevamente porque había cumplido con el Estado en su servicio militar y el papá estaba feliz cuando llegó el hijo. Entonces habían criado una res. Y entonces el papá se sintió tan feliz que hizo como el papá del hijo pródigo, mandó a matar la res y le hizo un asado a su hijo. Pero el hijo, en vez de decirle gracias papá por alegrarse, por festejar que volví, fue y lo demandó ante el Estado porque el papá había matado la res, o sea, lo delató. ¿Y sabe qué pasó? Al papá lo mandaron 30 años a la cárcel. Allá está. Porque su propio hijo lo traicionó, porque su propio hijo lo delató, porque su propio hijo lo vendió. Entonces dice que en los postreros tiempos habrá gente que venderá a otros, que los entregará. Serán gente traidora. Cuidado con eso. Cuando viene la persecución de la iglesia, por ejemplo decía Richard Gurbrand, cuando hubo la persecución en la iglesia de Rumania, resulta que ese sistema de gobierno buscaba en la gente quien delatara a los hermanos. Y el gobierno comunista tenía gente, ojo que esto puede venir, esto puede estar cerca. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces tenía gente en las iglesias infiltrada para que si sabían que alguien ayunaba, lo delataran al Estado. Si sabían que alguien evangelizaba, lo delataran. Si sabían que alguien predicaba mucho el evangelio, lo delataran. Y dentro de la iglesia había cantidad de delatores. Cuidado, hermanos, no sea que venga una persecución y usted se vuelva uno que delata a su hermano, que acusa al hermano que busca de Dios, que acusa a su pastor, que acusa a los líderes, porque eso se está aproximando. Una persecución en la cual el Estado tiene un dominio sobre las iglesias y coloca dentro de la misma iglesia gente que le dice, yo le doy tanto, pero usted delátelos a los que oren, a los que se congreguen más, a los que ayunen, a los que prediquen. Si el pastor predica muy duro contra nosotros, nos cuenta. Y es gente dentro de la iglesia.
Pero eso ya lo había escrito el Señor hace 2000 años. ¿No es poderosa la palabra de Dios? O sea que antes de que el diablo se haya inventado eso, ya Dios lo había dicho, ya Dios lo había desenmascarado. Qué tremenda la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir concluyendo porque el tiempo ha pasado. Gloria a Dios, ya están que sacan la paleta roja, que la determine. Entonces dice impetuosos, dice también la palabra de Dios. Entonces son personas precipitadas, son personas que no piensan para actuar, sencillamente actúan por impulso, impetuosos. Y también infatuados es que están henchidos de presunción, envanecidos, con un sentimiento de propia importancia, similar a lo que ya hemos visto. Cierto que sí. Después dice, amadores de los deleites más que de Dios. Son las personas que piensan que el deleite es lo superior a todo, que disfrutar de la vida es lo superior a todo, que gozar de la vida es lo mejor. Amadores de los deleites más que de Dios, aman los deleites más que Dios. Si le presentan una botella de aguardiente o ir a culto, ¿qué decide? Si le presentan una rumba y un ayuno, ¿qué decide? Que hay un paseo, pero ese día hay un seminario sobre la familia, ¿qué prefiere? Le gusta solo la diversión. Me hago entender, pero nosotros queremos ante todo conocer más a Dios. Dice también algo tremendo en el versículo 6, volviendo al caso de la inmoralidad. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Son personas inmorales, que seducen, que hacen daño, que se meten en las casas y llevan cautivas las mujeres. Tremendo. Y eso también ha sucedido mucho en las iglesias. Pero ya el Señor lo había advertido para que estemos alertas sobre esto. Y por eso dice, tendrán apariencia de piedad, versículo 5, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. A manera de conclusión, amados hermanos, que el Espíritu Santo nos dé una conciencia despierta, que estemos alerta. ¿Cierto que sí? Que estemos en lo que estamos buscando a Dios, que tomemos como ejemplo al Señor Jesucristo. Resulta que cuando el Señor Jesucristo había sido maltratado por los romanos, Pilatos dijo, he ahí el hombre. Y entonces lo que dice he ahí el hombre significa, en otras palabras, es el hombre perfecto. Jesucristo es el digno de imitar. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es el modelo de nosotros. Es importante que nosotros entendamos ese punto, que el Señor Jesucristo es nuestro modelo. San Juan 19, 4 y 5, he ahí el hombre. Es decir, que Jesús es el que debemos imitar. Dice la palabra que Él es manso y humilde de corazón. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue obediente al Padre. También que Él se santificó por las nuevas generaciones, que Él es compasivo y misericordioso, que Él es un ejemplo para nosotros que seguir, que Él se entregó por su iglesia por amor, que Él fue lleno del Espíritu Santo, que Él es fiel y verdadero, que Él es un siervo, que es justo y es abnegado. Nuestro modelo es el Señor Jesucristo. Vamos a orar en este momento y vamos a decirle al Señor que nos santifique. Porque queremos ser esa iglesia que le agrada a Dios. ¿Cuántos queremos ser esa iglesia que le agrada a Dios? Pongámonos en nuestros pies y vamos a orar en este momento en el nombre de Jesús, la adoración, y vamos a glorificar al Señor y lo vamos a bendecir. Padre, te damos las gracias. Arriba, gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Arriba la adoración. Gracias a Dios. Oh, Sharabarabayanda. Gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor amado. Oro barabarabachoro barabacharabacoroba. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a estar en el camino tuyo, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Cuántos necesitamos de Dios? ¿Cuántos necesitamos volver al Señor? Arriba. Sharabarabarabachoro bababaka. Shabarabarabachabarabarabayana. Ora bara bara ba jororo bara 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 bara. Ura bara 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 ba shere bere bere. Shetara bara. Arriba arriba. Lo adoraré. Gloria a Dios. Padre,
Señor amado, llénanos de tu santidad. Arriba. Señor, santifica mi vida. Señor, transforma mi vida, Padre. Todo lo que no está bien, Señor, ayúdame a ser sano en tu palabra. Señor, estamos en tiempos peligrosos, en tiempos crueles, en tiempos feroces. Señor, levántanos en el nombre de Jesús en santidad. Oh, carabachaya. Oh, la cherebe, kerebe, kerebe. Hambara, baraba, yambara, baraba, yambara, bayanda. Ucho toro, baraba, baraba, bayamangande. Yanjala, baraba, saya, baraba, yandara, baraba. Oh, shara, baraba, baraba. Solo a Él adoraré, al que es 3 veces santo, al que tiene todo el poder, al que es digno de la gloria. Solo a Él adoraré. Oh Padre, gloria. Adóralo, adóralo. Dile, Padre, lléname de ti. Lléname de tu santidad. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu gracia. Transfórmame, Padre. Oh, charababaya sama. Señor, lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti. Lléname de ti, Padre. Espíritu Santo. Oh, Sandarama Bayarama. Oh, Sambalase. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santifícanos, Padre. Santifícanos, Señor. Santifícanos, Padre. Oh, el que es digno eres tú. El que nos santificas eres tú. Solo a Él adoraré. Dile, Padre, santifícame, Padre. Dile, Señor, tú eres santo. Santifícame, Señor. Cambia mi carácter, Padre. Transfórmame, Señor. Oh, chalabaya sama. Queremos tu santidad, Dios mío. Cámbianos, Padre. Ayúdanos, Señor. Oh, al que es digno de la gloria. Gloria, 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 gloria. Oh, Padre, gracias. Dale gloria al Padre. Dile, Padre, tú eres santo. Que tu santidad fluya sobre mi vida, Señor. Transfórmame, Señor. Produce un cambio en mi vida. Un cambio en mi forma de pensar. En mi forma de vivir. Yo quiero ser en carácter como tú lo eres, Señor. Transfórmame, Dios mío. Cámbiame, Padre. Transforma mi vida. Oh, amado Dios. Gracias, Dios mío. Sigue obrando. Sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando. Dile, Padre, transfórmame, Señor. Hazme a tu imagen. Hazme a tu semejanza. Hazme como tú eres, Señor. Oh, gloria a Dios. Arriba. Señor, cambia mi vida. Que yo sea diferente. Gloria a Dios. Gloria a Dios, adóralo. Dile, Señor, al contemplar tu gloria, yo sea transformado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, gracias a Dios. Gracias por transformarnos, Señor. Gracias por hacer esa obra poderosa. Oh, gloria a Dios. Si hay algo que no está bien, no te sientas condenado.